tardes. Hoy estamos aquí reunidos con Santiago Lavín en representación del SEFAS, del Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje de la Universidad Autónoma de Barcelona, y estamos pues reeditando, volviendo a firmar el convenio de colaboración entre la Federación Catalana de Caza y la Universidad Autónoma, un poco, Santiago, para hacer el seguimiento sanitario pasivo de la fauna salvaje de todas las sociedades de cazadores federadas de Cataluña. Sí, bueno, el convenio tiene como objetivos, el primero de ellos es el asesoramiento a las personas indicadas por el presidente, por la organización, de todos los temas relacionados con las enfermedades de la fauna salvaje, también en temas relacionados con el autoconsumo y incluso comercialización. Lo que pasa es que esto ya tiene una parte legal que es diferente. Por otra parte, el diagnóstico y el estudio anatomopatológico de animales encontrados muertos, que esto siempre es importante analizarlos para saber qué es lo que circula en el medio. Y por último, en estos sitios donde puede haber una mortalidad mayor, si algún coto específico o alguna sociedad de cazadores federada tiene una mortalidad alta de una especie concreta cinegética, pues el estudio de la propia enfermedad. Perfecto. Ese sería el resumen de los objetivos del convenio. Así, si una sociedad de cazadores encuentra un animal pues, que lo ha encontrado muerto en circunstancias extrañas, que se ve pues, signos de que ese animal pues, no ha estado bien, ¿qué tiene que hacer, Santiago? A ver, si se trata de un jabalí, ahora mismo hay un protocolo específico por parte de salud animal, y también hay un protocolo específico de la liebre, en el caso de la liebre, por el brote de misomatosis. Y esto se avisa a los agentes, a los agentes rurales, y ellos son los que se encargan de traernos el animal. En el caso de otras especies, nos avisan y ya nos ponemos de acuerdo para ver si es importante, decir, bueno, el hacer el diagnóstico rápido, o puede haber más de un animal, demás. Esto incluso nosotros podríamos ir a por ellos. Si no, pues en algunas condiciones, en algunas ocasiones se puede congelar, que esto lo hemos hecho cuando se piensa en un animal atropellado o en otros casos, que son individuos. Con lo cual podemos decirle a las sociedades de cazadores que si encuentra un animal pues, en circunstancias extrañas, que está muerto y tal, pueden directamente llamar, y ahora veréis el teléfono en pantalla, pueden llamar directamente a la Universidad Autónoma, al SEFAS, al Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje. Entonces Rosé seguramente les explica cómo proceder, si en este caso pues, merece la pena congelar, si directamente pueden hablar con los agentes rurales, que también hemos hablado con ellos, y yo creo que mayoritariamente si encontramos un animal y lo tienen que enviar al SEFAS, pues nos harán el favor de trasladarlo ellos mismos, y si no, pues a veces lo hemos hecho con mensajería. El caso es que nos pongamos en contacto con vosotros, que Rosé nos indique la forma de operar en cada caso, y de hecho pueden acceder todas las sociedades de cazadores. Exacto, en principio, claro, el convenio es a través de la Federación Catalana de Caza para todos los cazadores federados. Perfecto, pues nada, un convenio por la fauna, por la seguridad de las especies cinegéticas y extensivo a todas las sociedades de cazadores, y queremos pues, a través de este vídeo pues, que seáis conocedores de ello. Un saludo.